es el seminario del señor Teodoro. Expresa claramente el agradecimiento a don Antonio por la cantidad de esfuerzos y de tiempo de su vida que ha dedicado a la pastoral del trabajo. Y en concreto, este seminario en el que estamos convocados los delegados de pastoral del trabajo, pues pretende lo que es la difusión y la extensión de la pastoral del trabajo. Desde el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española se están haciendo muchos esfuerzos para que la pastoral del trabajo esté presente en la realidad diocesana y en la realidad de la Iglesia, para que todo lo que tiene que ver con el trabajo, las condiciones laborales, las muertes, etcétera, sea tomado como parte integral, parte fundamental de la pastoral, para que todo lo que concierne al trabajo, como digo, las condiciones laborales, el establecimiento de fábricas, pero no, o de puestos, pero no a toda, de cualquier forma, ¿verdad?, que decían desde Jaén, todo ello estamos intentando que sea una realidad, que no se quede solamente pues, en unos pocos, dentro de la diócesis, 2 o 3, o los movimientos tienen ese interés, sino que sea la pastoral obrera de toda la Iglesia, que sea una realidad. Por eso es convocar a los delegados de la pastoral del trabajo de las diversas diócesis en este seminario que le hemos puesto a Antonio Algora por su gran dedicación para seguir trabajando en la extensión de la pastoral obrera. Aunque es un poco más de niños y de jóvenes, sí que me gustaría, ¿verdad?, un poco, ya los vamos conociendo todos, pero decir de qué diócesis somos, ¿no? Porque pone aquí reunión de delegados de la pastoral del trabajo, vamos a ver quiénes somos y qué es lo que hacemos realmente, ¿no? A mí yo creo que se me conoce, ¿no?, como el obispo responsable del departamento del trabajo, y bueno, ha sido, yo hasta hoy no sabía, hasta ayer no sabía que era el torero. Claro, yo como siempre Madrid, entonces he hecho 2 etapas, Ayer y esta noche dormido en Guadalajara, porque el obispo de Guadalajara es un buen amigo, y esta mañana he venido ya, porque es que ayer tenía confirmaciones, y no podía venir de víspera. No podía venir de víspera. Después de cambiar el día, porque yo no podía el 13, digo, solo falta que no pueda asistir hoy a este encuentro, ¿no? Así que, bueno, pues sí me da alegría poder encontrarnos. Y digo, vamos a ver cuál es nuestra tarea dentro de las diócesis, dentro de la Iglesia, y así nos conocemos un poquito más. Como tenemos tiempo, ¿verdad?, como vamos muy bien, así que, pues, Antonio. Y bueno, pues es un gusto poder compartir este día y sobre todo compartir y poder dialogar con la mirada puesta en el futuro, de lo que tiene que ser la pastoral obrera en el trabajo. Y sobre todo pues el compartir toda esa experiencia y toda esa vida que tenemos en común, ¿no?, y que nos ayuda y nos motiva. Hemos venido a reflexionar y dialogar sobre el futuro de la pastoral obrera del trabajo, un aspecto crucial de la labor evangelizadora en el mundo del trabajo en un contexto de constante cambio y transformación. Es fundamental que nos adaptemos nuestra pastoral a las realidades actuales y que nos preparemos para los desafíos que el futuro nos presenta. La pastoral obrera tiene como objetivo acompañar y brindar apoyo espiritual a los trabajadores, reconocer su dignidad, su ser hijos de Dios, promover la justicia, la solidaridad, el respeto de los derechos laborales, fomentar el desarrollo integral de la persona en su entorno laboral. Es necesario promover una pastoral que se acerque a las realidades concretas de los trabajadores y sus familias, atentas a las transformaciones laborales, que busquen nuevas formas de evangelizar el mundo laboral, estar presentes en los lugares de trabajo, escuchar las necesidades y preocupaciones de los trabajadores y ser un canal de esperanza y acompañamiento en medio de los desafíos a que se enfrentan. Debemos fomentar la formación de agentes de pastoral comprometidos con la pastoral obrera, responder a las necesidades y demandas de los trabajadores del siglo XXI.
fortalecer los lazos de solidaridad y colaboración entre las diversas realidades de la Iglesia, promoviendo una pastoral en red que permita compartir experiencias, recursos y buenas prácticas en el campo de la pastoral obrera. ¿Lo firmaríamos? Eso que he dicho, lo firmaríamos. Pues esto es lo que salió de poner en el chat GPT, charla sobre el futuro de la pastoral obrera. Entonces, cuando pones, el otro día con una compañera, me dice, estoy aquí que no sé si ponerme a llorar, irme a mi casa, porque me han dicho que esto, con esta aplicación, y dicen, ¿qué estás? Digo, pues ahí andamos, estamos preparando un especie, pues vamos a ver lo que sale. Y cuando lees esto, pues no dejan de ponerse los pelos un poco de punta, ¿no? Porque si esto es lo que una inteligencia artificial dice de la pastoral obrera, pues algo tendremos que decir nosotros y nosotras ante este nuevo mundo, que no es que viene, que nos arrolla. Y yo creo que es importante que nos situamos en esto, y por eso me parece importante leerlo, porque es que parece que lo podéis haber escrito tú. ¿Cómo está nuestro mundo organizado? ¿Qué hay detrás? Es verdad que colocamos muchísima información, y cómo se maneja esa información. No voy a esperar ahí 10 minutos, porque cuando pusimos eso empezó a salir y dices, ¿dónde está la realidad de las personas, el trabajo que hay detrás, la humanización que queremos dar, que tiene que ver esto con el sentido humanizador del trabajo, con el trabajo día a día con las personas, con la debilidad que tan fácilmente es contar, o con los desafíos que se nos presentan, ¿no? Bueno, pues ahí es uno de los retos que tenemos por delante y que a los que tenemos que estar también atentos y atentas, porque va a ser un futuro también en eso complejo, ¿no? En este siglo XXI. Por eso también ese dibujo, ¿no? Cuando vamos a hablar de la pastoral obrera, queremos hablar de esa expansión, ¿no? O sea, de fuego en el agua, de esa piedra que echas y que va prolongándose, ¿no? Eso es central, ¿no? La evangelización del mundo obrero del trabajo es ese puente, hacer visible esa presencia de Cristo entre nosotros. De Él recibimos esa encomienda, ¿no? Esa encomienda que tiene que ver con nuestra vocación, con nuestra identidad de ser hijos de Dios, a su imagen, y sobre todo que vivimos como buena noticia, ¿no? El hacer paso a poder transmitir todo eso y llevarlo, pues, a los ambientes concretos, ¿no? Cuando hablamos del mundo obrero y del trabajo, estamos hablando de un ambiente con unas peculiaridades concretas, renovando desde dentro, estando desde dentro, desde la propia entraña de la realidad, ¿no? Compartiendo la vida y haciendo nuevas las cosas en lugares donde a veces me parece que hay un erial, pues estar ahí, acompañar y poder acompañar la vida que va surgiendo y que hay que ir moviendo. Pero para eso hace falta también no solo cambiar las estructuras, cambiar la mentalidad, sino renovar la propia humanidad, vernos como hombres y mujeres nuevos desde lo que el Evangelio nos aporta en esa novedad del bautismo, ¿no? Así algo venimos reflexionando que tiene que ver con el trabajo, es que eso tiene que ver con la humanización y con el espíritu creador de Dios. Y en esta sociedad mercantilista es lo que tenemos que ir aportando, y también en estos años ese trabajo es un trabajo en el que nos hemos ido implicando mucho, ¿no? El documento de la pastoral obrera de toda la Iglesia, en las primeras páginas, dice que la Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Dios, para ser Iglesia de los pobres. Por eso se tiene que mostrar una mente sensible al mundo del trabajo y prestarle atención y dedicación especial. Y a mí me parece que subrayar esos términos, porque me parece que esto es lo que hay que ir haciendo, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Estar libremente comprometido supone con intensidad, con energía, poniendo fuerza, empeño, cercanía, haciéndolo con cuidado, acompañando, compartiendo la vida, y hacerlo con hondura. Porque el que hagamos esto, la prueba de algo de que estamos siendo evangelizadores está ahí. Ser fieles a Cristo es considerar, estar comprometidos en su causa y cuidar y mostrarnos hondamente cuidadores y dedicarnos especialmente a la realidad del mundo
del mundo obrero y del trabajo, con esa sensibilidad, esa dedicación especial, ¿no? Ese es el logotipo del documento, ¿no?, que ha salido del sínodo: ensanchar la tienda, desde esa profesionalidad de la movilidad, pero ir haciendo cada vez que la tienda sea cada vez más grande, que quepa cada vez más, con esa visión mundial, ¿no?, ponernos en camino, en ese rostro del mundo obrero que va cambiando y que cada vez pues tiene rostros distintos, pero que está ahí, ¿no?, que está ahí. El otro día tenía una reunión con las personas que forman la mesa de migraciones de la diócesis, hablando de la pastoral obrera. Claro, la mayoría eran pues, de Ecuador, Guinea, Colombia, El Salvador, y son la realidad del mundo del trabajo de nuestra diócesis. Y hablábamos de cómo se había transformado, ¿no?, el mundo del trabajo también en nuestra realidad cercana, y comentábamos, ¿no?, pues, que serían los años 60, 50, las minas. Bueno, pues hoy ese nuestro es distinto, muy distinto. En cuanto a trabajos, en cuanto a dedicaciones, estar atentos a esa realidad. Adelantándonos y tomando la iniciativa sin miedo, saliendo al encuentro de los lejanos, en los cruces de los caminos, escuchando y mirando a los ojos, ¿no?, acompañar al que se queda al costado del camino, ¿no?, toda esa reflexión que hace el Papa Francisco también con Fratelli Tutti, ¿no?, pararnos y acompañar con el que se queda al margen, con las personas descartadas. Y para muchos sectores, pues, el mundo del trabajo las personas del mundo del trabajo son un saber cuidar. Pero para cuidar, para promover la pastoral obrera, para estar en esa realidad del mundo del trabajo, hay que dar un salto. El cuidado siempre tiene que ver con un salto. Ese tomar conciencia y ver la realidad desde una perspectiva diferente, la realidad de la vinculación. Si no nos vinculamos a la vida de los hombres y mujeres del mundo del trabajo, la pastoral obrera no va a ser lo que es, ni la pastoral del trabajo. Y yo creo que una de las cosas que cuesta cuando se reflejan las dificultades es la falta de vinculación, la encarnación. La experiencia de escuchar a las víctimas de accidentes laborales cambia la perspectiva. Cuando le ponemos rostro, cuando no es un electricista que se ha matado cayéndose en una altura, sino que es Nico, el marido de Esther, que tiene 2 hijos, que le gustaba la magia, que era el intérprete de la obra. Eso es otra perspectiva. Porque cuando nos hacemos humanos desde los vínculos, y la pastoral obrera juega con eso también mucho, la pastoral del trabajo tiene que estar ahí, creando vínculos. Como dice Aranguren, la tragedia de Clarín no es asesinar a su hermano, que es una gran tragedia, sino la asesina porque ya no está vinculado con él. Y la indiferencia es esa, que no nos vinculamos. Y el gran reto hoy es la vinculación. Y solamente podrá ser posible la extensión si hay vinculación con las vidas, con las personas, en las parroquias, con los agentes de pastoral, con los ámbitos en los que estamos. Y la experiencia habla de mucha vinculación. En este nuevo tiempo, ¿no?, descubriendo que esto lo hablábamos con el 20 aniversario de la pastoral obrera que hacíamos, más de 25. El lugar de trabajo, el trabajo como lugar humano, como lugar eclesial, como lugar teologal, el trabajo humano como principio de vida en el centro de la misión de toda la Iglesia, ¿no? Si algo ha aportado la pastoral obrera a lo largo de su historia es poder hacer esa lectura, ¿no?, desde la experiencia, hacer una lectura segunda, que es la teología, y desde la centralidad del humano, y hacerlo desde la Iglesia. Pues ¿dónde estamos? Tenéis ahí en los materiales un resumencillo de todo lo que habéis ido aportando, seguro que os han quedado muchas cosas, ¿no? Pues la pastoral obrera del trabajo está inserta en la vida diocesana, en la curia pastoral, en las parroquias, los arciprestazgos, los consejos, los espacios de formación, en distintas áreas. Eso ha ido cambiando también, ¿no?, en las configuraciones. Ha habido delegaciones, otras han sido desde apostolado seglar, ahora muchas han cambiado el organigrama diocesano y está en la acción caritativa y social, las vicarías de pastoral. Y eso es un elemento importante, está en el organigrama, y es parte de la vida diocesana. Y eso también articula y nos sitúa con el conjunto de la Iglesia.
Y hay personas que reciben una encomienda, que hay una visión, una llamada a hacer una tarea. Tenemos un nombramiento episcopal. Somos voz de esa iglesia en ese mundo y tenemos que vincularnos con ello. Laicos, laicas, consiliarios, religiosos, religiosas, el envío especial de los movimientos apostólicos a ese ambiente, que trabajamos en equipo con otros, con otras, en muchos elementos, en muchas facetas, ¿no? Pero el trabajo en equipo es una realidad clave e importante en ese sentido. Y lo hacemos en la diócesis, a nivel interdiocesano. Hay realidades diocesanas que están más articuladas y algunas muy articuladas, ¿no? Cuando se habla de interdiocesano hay mucha articulación y mucho trabajo en común y estamos articulados a nivel de la conferencia episcopal y eso es importante porque nos enriquece, nos conocemos, trabajamos en común. Y normalmente estamos en esto, pues estamos generalizando, luego cada uno puede, en el diálogo ya han salido cosas que no están tan claras o que hay que ajustar o que hay desencuentros, Pero tenemos en general, en los planes diocesanos participamos, nos situamos en la radiografía de nuestra diócesis con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hacemos propuestas, luego igual no salen, no las recogen, aparecen en los papeles pero luego no se hacen, o tenemos que recordar que están, pero se trabaja y se conoce y se trata de situar. Y luego hay realidades diocesanas que nos duelen especialmente, porque estamos viendo una situación de dificultad, de crisis, de desencuentro. Y hacemos una lectura implicativa de eso. Aportamos, pero también cuando lo recibimos, vemos cómo lo podemos sacar jugo a eso. ¿Esto a nosotros qué nos dice? ¿Qué lectura implicativa hacemos? Y siempre con el esfuerzo de crear y abordar la pastoral de conjunto, porque vivimos muy fragmentados en la pastoral. Y luego, pues hacer un seguimiento, hacer una evaluación, hacer un contraste. Ese es el logo de la pastoral, el plan pastoral, es esto que tenemos en la diócesis de Bilbao. De cual el cubo quiere decir, pues testigos en todos los lugares, estamos en todos los lugares. Pues también en el lugar del trabajo, porque el trabajo es transversal. Mila colore, pues con muchos colores, ese es el rosetón de la Catedral de Santiago. Muchos colores. Pero sabiendo que tenemos que dar testimonio y que estamos acompañados del Señor, ¿no? Bueno, pues eso también lo reflejabais en las aportaciones de la diócesis. Y lo hacemos con otros, tratando de romper con esos compartimentos estancos, ¿no? Ponernos en el organigrama, tener esto, hay una caja una carpeta donde están las cosas de la pastoral obrera del trabajo, pero hay muchas conexiones, unas tendrían que ser más, otras están para trabajar, pues con migraciones hay una relación mayor, eso también lo ha fomentado la iniciativa de trabajo decente. Con pastoral de la salud se van haciendo pinitos, igual más alejados con la pastoral familiar, todo el impulso de la participación que con toda la debilidad que tienen las religiosas, sobre todo en barrios, pero hay con Cáritas, hay conexiones, algunas veces también manifestabais dificultades de encuentro, pero en otras una agilidad importante para trabajar, con el tema de la formación, ¿no? En la formación de la dimensión política de la fe. Bueno, pero también es verdad que es una lista a la que queremos ir ampliando, ¿no? Que nos está ayudando a descubrir eso, la transversalidad de la pastoral obrera tiene que llegar a todo. Y también es importante lo que podemos aportar y aportamos en el ámbito celebrativo, oracional, retiro, la vigilia, donde traemos la vida, donde intentamos de compartir esa vida, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Trabajando en red, creando sinergias, viviendo esa transversalidad que tiene que tener, que es pastoral obrera de toda la Iglesia, no es solo de la caja de la pastoral obrera del trabajo, que está en la delegación sino que tratando de sumar y multiplicar, ¿no? Es enriquecedor, y favoreciendo esa pastoral de conjunto, ¿no? Y cada vez esto es más claro y aparece con claridad en las aportaciones, ¿no? El tratar de buscar puentes, alianzas, el hecho de compartir espacios a veces en las delegaciones, el encontrar en el obispado, en las parroquias, en un gesto diocesano, en un encuentro diocesano, pues ese visibilizar y poner rostro a quiénes son los de la pastoral obrera
y del trabajo es importante, porque hay muchas cosas que se ganan por la relación, por el encuentro, por conocer a quién hay que llamar por teléfono y por quedar a charlar un rato y poder acoger también alguna de sus propuestas, ¿no? Y yo creo que en la escuela de la pastoral obrera y del trabajo hemos ido aprendiendo a trabajar con otros muy diversos y a sumar, Porque la pastoral obrera tiene que ver con la dimensión social de la fe y eso pertenece a la esencia del anuncio. Y eso lo dice claramente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Si esta dimensión no está o está debilitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico integral de la misión evangelizadora. Se queda coja la evangelización, la dimensión del compromiso, la dimensión social de la fe está en el corazón mismo del Evangelio. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es la caridad. Y la pastoral obrera del trabajo es, en muchos casos, un puente, debe ser un puente, y si no lo es, tendrá que ser para que lo sean los más casos posibles, avanzadilla del primer anuncio. Crear condiciones de posibilidad para el primer anuncio. Porque en esa cercanía somos capaces de comunicar y de sensibilizar. El otro día me pidieron un grupito que estoy acompañando de la OAC de Santander que a ver si podíamos hacer una cosita sobre el trabajo en el centro cívico del barrio donde están. Y dice, bueno, a ver cómo te presentamos, porque no vamos a decir la responsable pastoral obrera y no vamos a poner aquí los títulos porque son del mundo religioso o sea del civil. Y digo, bueno, pues poner educadora social. Y entonces me dice, bueno, pues era la presidenta del esto, que es muy cercano a las personas que están en el grupo, me dice, bueno, porque vosotros los de la OAC. Bueno, pues eso. Y fue un buen trabajo. Ya quitamos que eso no lo había dicho Papa Francisco y ya pusimos el mensaje que había que dar. Pero está en el contenido de lo fundamental y hay que crear esos puentes. Y lo hacemos a través de asociaciones y movimientos que en nuestra diócesis pues es muy plural, pero que se vive como un aporte y una colaboración importante, ¿no? Los diferentes movimientos, ¿no? Pues la OAC, la ACO, las Hermandades del Trabajo, la JOC, fundamentalmente, y que hay una buena colaboración y sobre todo eso se percibe en las fechas significativas, en actividades que se organizan en común, en celebraciones, en los gestos de denuncia, compartiendo la vida diocesana, sobre todo en lo que hace referencia al laicado, y la iniciativa por el trabajo de también ha aglutinado y ha ayudado a sumar y a crear espacios de trabajar juntos, ¿no? Con el reto de la extensión y la iniciación a los movimientos. Eso aparece también mucho, ¿no? Que sobre todo cómo conectamos con el mundo más joven, ¿no? La preocupación por la iniciación a la JOC, cómo conectar con el mundo joven, ofreciendo y dando a conocer, facilitando espacios, recursos y sobre todo sosteniéndonos en situaciones de debilidad, ¿no? Ahí aparecen muchas actividades, muchos elementos en común, mucho trabajo conjunto y cómo no, y sobre todo pues eso, tratándonos de acompañar en esas dificultades, ¿no? Y tratando de entender esa incidencia. Y muchas veces cuando cuesta que surjan militantes y cuando vemos con dificultad que nos incorporan personas a la iniciación, también es verdad que en otros momentos eso ha estado y luego aparece, ¿no? El tema del acercamiento a los sacerdotes, a los seminaristas, es una tarea que durante mucho tiempo ha estado vinculada a las parroquias y a la sensibilidad y al apoyo de muchos sacerdotes que ahora ya no están y no tenemos. Y que pues en ese puente igual es un reto también que desde otros ámbitos y desde el laicado tenemos que ir viendo. Y es importante también la presencia de los militantes, de las personas vinculadas a la pastoral obrera del trabajo en esas realidades parroquiales. Si voy solo para decir que hay que poner el cartel del 1 de mayo y no paso tiempo, no acompaño, no estoy, no cuido, no me conocen, no me reconocen, pues es difícil. El otro día que era el 1 de mayo me llama el cura y me dice, oye,
no pensarás que habré oído de la... No, era la forma de trabajo de digno y la diócesis. Dice, no hablaré de una homilía, no. Ya prepararás algo. Hombre, si no me conocen, cura, o voy diciendo el viento. Yo suelo decir mucho desde la OA que el cura tiene que estar en el grupo de acción de un militante, el cura de su parroquia. Ese era el deseo. Bueno, pues esa labor de la falta de sacerdotes más vinculados a esta realidad, que vean con claridad la dimensión social de la fe, que es un banderín de enganche importante, y la presencia de las personas vinculadas a la pastoral obrera en el ámbito parroquial es fundamental y que nos lo tenemos que plantear. Y sobre todo también pues, aprovechar esos espacios y esos recursos comunes, ¿no? En el ámbito de la pastoral general. Yo sé que hay muchas cosas de pastoral obrera que me aceptan porque me conocen. No voy a empezar a pensar lo de la pastoral obrera. De otras cosas porque hago unos años y a muchos años en algunos sitios, pero cosas magníficas, ¿no? En nuestra presencia también en las parroquias, en los territorios, pues la verdad es que se identifica a veces con lugares concretos y con zonas concretas, ¿no? Parece que hay espacios donde se extiende la pastoral obrera en Vizcaya, pues donde hay militantes, donde hay clases cercanos, la margen izquierda, era un coroto. Pues vamos a ver cuando llega la historia, pero bueno, podemos, y eso pasa en todas las diócesis, ¿no? Podemos hacer un mapa en nuestras diócesis de dónde estamos, quiénes están y por qué hay ahí esas realidades, ¿no? Porque hay militantes que se empeñan en que haya un eco, que le acompañan, porque hay militantes que están en un equipo, están en el consejo pastoral, en la vida pastoral, en los arciprestazgos, porque en la vicaría hay 3 curas que insisten. Sobre todo se visibiliza más en esos acontecimientos, en fechas significativas, en celebraciones, en esas, pues cuando hay una jornada diocesana, las fechas significativas para el mundo obrero. Eso aparece mucho, eso, y el que se vaya haciendo eco de esas fechas y que al menos la realidad social eso esté, pues también ayuda, ¿no? Es disculpa, motivo, tienes un tema de conversación, una manera de proponer, oye, ¿por qué no hacemos esto? Algunas veces sí se está celebrando, yo no sé si hay 3 o 4, en la que se realiza esta jornada por el trabajo digno, jornada diocesana, que también pues, toda la dinámica de la diócesis se pone en esa página. Llegan las hojas, llegan no sé qué, hay unos recursos. Bueno, pues eso también ayuda, ¿no? O todo el trabajo que han hecho desde Sevilla con la acción conjunta contra el paro, donde han aglutinado a muchísimas iniciativas, ¿no? de la vida de la diócesis. Esos son importantes, ¿no? Y tenemos también como reto, que nos afecta a nosotros y afecta al conjunto de la Iglesia, el envejecimiento de nuestras comunidades, la debilidad del sujeto eclesial, el que se apuesta por otras cosas. Si no hay catequesis, si no hay caritas y no hay liturgia, se hunde el chiringuito. Ahora, si no hay pastoral obrera, a nadie le van a pasar la lista, ni van a evaluar si tiene un equipo de militantes, o si ha iniciado algunos movimientos, o si hay un equipo de pastoral obrera, o si se hace con el 1 de mayo. Pues oye, si no hay comuniones, si no hay niños en la catequesis, y luego hay un gran desconocimiento de lo que es la pastoral obrera, ¿no? Y todavía nos quedan muchos prejuicios que limar cuando hablamos de pastoral obrera y del trabajo, con esto que tiene que ver con lo de la Iglesia, ¿no? A ver, en esto, ¿por qué nos hablan de estas cosas? Porque también cuesta mucho todo lo que tiene que ver con la dimensión social de la fe. Eso es un reto que tenemos que plantear y aparece, Luego hablamos de eso. Creo que hay otras soluciones y se ponen las cosas en otros recursos. En una reunión que estuve el otro día, es que ayer cuando nos hicieron la visita que a las 5 de la tarde por Toledo, estábamos allí frente a la catedral y preparando la procesión del Corpus, y yo me acordaba el otro día en un encuentro de pastoral que estuve, y llegó uno allí, el cura, y dice, bueno, me voy porque tengo una exposición. Era una cosa de su área pastoral, Allí 10 personas, tengo una exposición. Entenderme bien esto. Y digo, pues es que, ¿dónde va a ir a la exposición el Santísimo si tiene aquí a Cristo presente en estas 10 personas que han dejado su trabajo, sus cosas en casa, para hablar
de sus vidas. Es importante dedicar tiempo a la oración, pero en ese momento tocaba contemplar al Señor en la vida de aquellas personas trabajadoras, la mayoría de trabajadores. No era de pastoral obrera la reunión, pero me quedé con estas cosas, ¿no? A veces hablamos en unas cosas y son prioridades, son importantes, pero también habrá que saber estar, ¿no? Y se necesita generar agentes de pastoral del trabajo, de la pastoral obrera del trabajo. Eso algunas veces eso habéis ido reflexionando en las jornadas, en la pastoral de grupos están en eso, ¿no? Gente que haga esa labor de puente, ¿no? Y que ayude a comunicar esa lectura creyente. Bueno, pues también se nos preguntaba por la realidad de los equipos parroquiales de pastoral obrera. Es diversa y que está muy pegada a la realidad de algunas parroquias y de algunos barrios que son puente importante y cercanas, ¿no? Sobre todo en su entorno y en su realidad, que ayuda mucho a situar la realidad del mundo del trabajo con la realidad esa cercana. Y que sobre todo está sostenida por los militantes, ¿no? De los movimientos especializados. Ahí tenéis algunos de los datos que han llegado, pero también es verdad que es algo a repensar y a retomar porque es algo que ha ido también en muchos lugares decayendo, ¿no? Bueno, pues allí donde ha habido impulso, pues se mantiene, pero en otros pues ha sido algo que ha ido pues por envejecimiento, porque no ha habido quien acompañe, porque bueno, pues aquello no ha habido manera de darle continuidad. Bueno, pues eso también será un punto que tendremos que ir reflexionando y viendo, ¿no? Bueno, ¿cómo andamos respecto a la iniciativa de Iglesia por el trabajo decente, una iniciativa nueva, reciente? Pues la verdad es que bueno, pues también estamos ahí aportando muchas cosas, conciliando muchos elementos, muchas organizaciones, muchas también maneras de pensar igual con respecto a algunas cosas, pero que también es verdad que está ayudando e impulsando. Porque ¿en dónde hay que enganchar esto? Bueno, pues en toda esa dinámica que es importante a nivel social, a nivel internacional, de la OIT, el trabajo decente, yo creo que esa ola es una ola importante a nivel internacional, a nivel social, a nivel político, sindical, y que los objetivos del desarrollo sostenible, todo eso nos puede ayudar a crear algo de cultivo y nos posibilita, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, porque el gran tema es el trabajo, ¿no? Y sobre todo esa mirada del trabajo desde Dios. ¿Cómo voy a ver eso con dignidad? Si soy una persona explotada, si no tengo tiempo, si al final no tengo más para trabajar, incluso sin vivir. Hablamos de la música, de las canciones. Hay no sé si lo habéis hablado, los hermanos Cubero, que hace música folclórica. Dice, las pongo a las calles y las quito a la mañana, ¿no? Las pongo y las recojo. Cuando me encuentre la muerte, no me va a pillar porque estaré trabajando. No tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. En esa sociedad que desarrolla, tiene que desarrollar esto, el trabajo que es fundamental para la vida humana, separarla de esa mercantilización que ha hecho el empleo en el mercado del trabajo y que verdaderamente sea cauce de crecimiento personal, que nos ayude a crear relaciones, para expresarnos en lo que somos, para compartir dones. Y eso es lo que tenemos que ayudar a comunicar y en eso estamos. La iniciativa también nos ha ayudado a eso, a poner la mirada en este foco. Y que está siendo en general bien acogida, se va haciendo un hueco en las vidas de las diócesis, en el calendario diocesano, sobre todo a una, y ayuda a visibilizar esa realidad en el ámbito pastoral, en el ámbito eclesial, y que no solamente se está quedando en una cosa puntual, una cosa que empezó con un momento el 7 de octubre, sino que en otros momentos también de la vida del trabajo, y que verdaderamente también se espera que quienes están detrás tengan más implicación, ¿no? Porque lees de quienes están detrás y la implicación es desigual. No están las delegaciones y los secretariados de pastoral obrera, están siendo grandes impulsores en sus lugares, pero depende de cómo sea la realidad de Cáritas, pues habrá más impulso, menos, o no nos entendemos. O según sea las realidades pues, de algunos de los grupos. En Bilbao, por ejemplo, no hay participar, ¿no? Otros grupos que no están se han sumado con mucha naturalidad. La pastoral de migraciones, por ejemplo, o realidades parroquiales. Y sobre todo porque se espera que quienes están sobre todo detrás en ese intento de iglesia y de parroquias y de, pues, ¿tendríamos que estar aquí libres? Pues no.
estamos 40 en este gesto, 50 o han venido 25 a la charla, ¿no? Y el poco reconocimiento a veces que eso supone, ¿no? en las realidades, ¿no? y en las acciones pastorales. Bueno, pues ahí trabajando sobre todo con otros, en algunos momentos cuesta, y quien está más sensible pues está más cercano y no hay ninguna dificultad. Cuando hay una estructura organizativa como los movimientos, pues están ahí, ¿no? ¿Cómo colabora? Pues lo que decía, ahí en el camino, ¿no? Van poniendo pues un suelo donde podemos enganchar con muchas personas que les hablas de esto y sintonizan, y que ayuda a concienciar y a sensibilizar, que se denuncia, pero que no siempre tiene un eco a nivel social que nosotros esperamos, ¿no? o que tratamos de promover, o que esto se queda solo en los de casa, ¿no? Que no es poco que la Iglesia se sensibilice con esto, pero eso también aparece, ¿no? En las aportaciones que habéis ido haciendo. Se sensibiliza, se toma conciencia, se denuncia, pero a veces no se encuentra sobre todo eco. Está siendo también un medio importante para ir visibilizando la Iglesia, ¿no? La Iglesia se preocupa de estas cosas, ¿no? La Iglesia se preocupa de estas cosas. Poner en el centro el trabajo humano, que eso encaje con la vida humana, te ayuda a contactar con otras pastorales, acercar la realidad de los movimientos apostólicos y de los ecos a otras realidades sociales, y eso es importante, ¿no? En el tema de estar, de acompañar, de extender, de ampliar el radio de acción a otras realidades de nuestras iglesias diocesanas, el que verdaderamente, pues si vayamos avanzando en esta coordinación, en esta visibilización, pero también preguntarnos que los objetivos son distintos. La iniciativa tiene unas propuestas, una dinámica, un trabajo, también desde Pastoral Obrera nos tenemos que centrar en otros, ¿no? Cómo iniciamos, cómo contagiamos, cómo hacemos militantes sobre los cristianos, cómo acompañamos las realidades obreras. Esa tarea no es propia de la iniciativa, aunque pues vaya poniendo estructuras que posibiliten o acoger o hacer a otros preguntas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezábamos a hablar con una persona de Cáritas que está en empleo, y cada reunión que teníamos con ella era un mundo, iba como de sorpresa en sorpresa. Porque nunca se había planteado algunas cosas que desde aquí planteamos, ¿no? Y sobre todo el tema de las causas estructurales, cómo relacionarnos con las organizaciones sociales, pues esas cosas también aparecen ahí en los materiales, ¿no? Otras experiencias que tenemos también en este sentido de avanzar en la pastoral obrera, pues los encuentros con los seminaristas, las religiosas, sectarios sobre todo, más que pero que también esto es una realidad con muchas dificultades. El tema de los religiosos y las religiosas que han estado muy presentes en los ámbitos de la pastoral obrera del trabajo, en este momento es una dificultad grande, por el envejecimiento, porque no hay relevo, porque están otras cosas que no llegan. Y luego el tema de los seminarios, de la formación de los curas, ¿no? Que en algunos momentos hay alguna presencia, hay un compartir, pero también en la formación de los futuros sacerdotes, pues en algunos casos pues es un elemento, todo el tema que tiene que ver con lo social, o el conocimiento que tienen de esa realidad, o la vinculación con la realidad del mundo del trabajo, pues es a veces compleja, por su dinámica de vida, por los espacios y las preferencias de la formación, por el modelo de presbítero también que se propone. Bueno, pues hay ahí. Luego, la presencia de los órganos de corresponsabilidad, normalmente pues están en los consejos parroquiales, en las unidades pastorales o en los arciprestados, en mesas de coordinación, lo que os comentaba de algunas diócesis con las jornadas diocesanas por el trabajo digno, y todo lo que tiene que ver con materiales comunicados, revistas, recursos, todo el ámbito de la difusión que también luego aparece, pues ahí tenemos una gran riqueza y se ha evolucionado en los últimos años en el tema de recursos y medios de una manera más importante, y que, bueno, pues de luego se pueden salir cosas, ¿no? Bueno, pues la presencia en la sociedad, ¿qué decimos de eso? Pues alguien expresaba, ¿no? Pues el unir el texto con la palabra, visibilizar situaciones que afectan a personas concretas y ponerle el rostro, y eso que llegue, que se escuche,
llegamos más a veces a nuestros medios cercanos, nos cuesta más esa presencia social, porque la imagen de iglesia o los temas de iglesia participan en otro orden. Pero la iglesia se preocupa de estas cosas, ¿de qué habla la iglesia? ¿Por qué habla la iglesia de estas cosas? ¿Por qué haces estas cosas? ¿No? En los comunicados, ¿no? A veces en eso se manifiesta esa dificultad de responder a las cosas de una manera inmediata, porque no tenemos recursos suficientes. ¿Cómo aplicamos la doctrina social de la iglesia? ¿Qué decimos ante esto? ¿O no hay unos criterios uniformes en la realidad? ¿Cómo contrastamos esto de una manera rápida? A veces eso también lo tienes que articular con tu realidad diocesana y con tus responsables pastorales y con tu obispo, ¿no? ¿Podemos apoyar esta huelga? No. ¿Podemos sacar un comunicado? Sí, no, en estas condiciones. ¿Esta palabra es la adecuada? ¿Por qué os metéis en ese lío? ¿No? Eso luego, desde lo que somos, Pastoral Obrera del Trabajo en la Diócesis, desde lo que son los movimientos también especializados en la vinculación con el Ministerio Pastoral, pues eso también es algo que tenemos que trabajar y ver, ¿no? Y luego pues, también a veces se participa con otros en estas cosas, ¿no? Y es importante en eso la conexión de lo personal y lo organizativo y lo plural, ¿no? Sobre todo también porque esa conexión de militantes obreros cristianos en las organizaciones obreras, en las organizaciones sociales, nos permite estar cercanos, saber, tener puntos de enlace, pero que es ahí una situación en la que tenemos que estar, ¿no? Bueno, pues eso, visibilizar, aportar una palabra y aportar gestos también de solidaridad desde la cercanía a las situaciones, ¿no? Y en ese discernimiento que os decía antes, ¿no? ¿Qué es fruto del reino y qué no? ¿Cómo hacer ese discernimiento? ¿Cómo leer los signos de los tiempos? No, pues cómo nos alimentamos también de esa fuerza del espíritu, cómo trasladamos eso a la sociedad. Esas son preguntas que están ahí permanentemente, ¿no? ¿Cómo acompañamos a esas realidades? Bueno, pues el papel de los movimientos especializados de los ecos igual es más claro, ¿no? Dotando de recursos, pero el año pasado teníamos este seminario dedicado a los militantes, a los cristianos y las organizaciones sindicales, y eso era una de las cosas que más resaltaban, la falta de acompañamiento, de estar cerca. Parece además que el que está es un extraño, que no es de la comunidad, que eso no es un compromiso cristiano. Marili, que estuvo en el encuentro, que es pongo un proceso de diócesis porque los conozco más, pero ponéis nombres de cada sitio. Y digo, bueno, yo desde que empecé la cosa de la parroquia me han enseñado que lo importante es el compromiso, y el compromiso transformador. Y he estado en política, en algunos momentos, y ahora estoy en mi sindicato. Y eso lo he aprendido, y lo he aprendido en iglesia. Pero a veces igual, pues los sentimos menos acompañados. Y otro militante me decía, no sabes qué bien cuando alguien sale en una foto con el secretario, alguien de la conferencia episcopal sale en la foto con el secretario general del sindicato. No sabes lo que a mí me ayuda. ¿No? Bueno, pues eso, que el compromiso cristiano no sea el compromiso social, sindical, político, sobre la asociación de vecinos, no sé qué, el extraño y el raro de la película, y que no, con todo lo que aquí hace falta, que te vayas por ahí a otras cosas. No tienes tiempo para las actividades sindicales, no vas a tener tiempo para estar en la parroquia, para que nosotros de los nuestros. Y eso es importante, ¿no? El estar, el encarnarnos en esa realidad es clave, ¿no? Y ahí, pues la historia de la Pastoral Obrera del Trabajo, pues es una cadena importante de testigos, ¿no? Bueno, pues recordar el amor político que dice el Papa Francisco, y eso tan bonito que recuerda cuando habla de los sindicatos, que es hacer justicia juntos, ¿no? Puesto esa cita de los sindicatos, pero podríamos poner con las organizaciones sociales, el movimiento vecinal o quienes están en las AMPAs, en los centros educativos, ¿no? olvidando sobre todo el tomar conciencia de quiénes son los últimos, ¿no? Que a veces cuando hablamos de la realidad sindical y que decimos que falta esa mirada, la aportación que los cristianos podemos hacer ahí está. Y esa aportación también se refleja en lo que habéis ido diciendo, ¿no? Bueno, pues vamos con el tema de la formación, ¿no? Ahí
pues se resalta todo lo que los movimientos apostólicos obreros ofrecen, cómo eso tiene que ver con la misión evangelizadora, cómo también los ecos están haciendo ahí su aportación, cómo eso se hace desde el ver, juzgar y actuar en la doctrina social de la Iglesia, cómo se ponen materiales sencillos a disposición de las personas, pero a veces eso tiene dificultades a la hora de priorizar, ¿no? Si analizamos todo lo que aparece en el sínodo, si analizamos todo lo que ponen nuestros planes pastorales, todo lo que decimos, lo de la formación ocupa un montón. Ahora, ¿cómo operativizamos eso y a qué dedicamos la formación? Bueno, pues luego a la hora de articular, de buscar espacios, de quedar con la gente, de organizar una charla, de organizar un seminario, de estar, pues eso luego tiene dificultades importantes. ¿Qué tipo de formación también? Porque igual para unas cosas hay, pero para otros no hay tiempo. Para la doctrina general luego vamos a mirar, pero la doctrina social es menos, ¿no? Pero también tenemos que ayudar a leer desde nuestra clave, que algunas veces siempre sugeríais, elementos que parece que como que no son nuestros. A ver si no es nuestro la lectura creyente de la Biblia desde una mirada del mundo del trabajo. O cómo en la liturgia de la vida, en la Eucaristía del domingo, se hace presente la vida de las personas y cómo entra ahí la vida del mundo del trabajo. Recordamos a las víctimas en accidentes laborales, el pan y el vino es fruto del trabajo humano. ¿Cómo aportamos eso? Pues igual también nos tenemos que dotar recursos en este sentido. También como desde dónde rezamos, cómo rezamos. Bueno, pues hay elementos que hay que tener también, ¿no? Entonces, la formación, pero no solamente que nos llamen para hablar de doctrinas sobre la Iglesia, que ya es un logro, sino que nos pongan también en otras cuestiones, ¿no? Cómo hablar desde el mundo obrero empobrecido. Cómo hablar de Dios en el mundo obrero empobrecido. Cómo descubrir a Dios que no descansa, que trabaja, que es trabajador, pero que tiene el sábado como día libre para contemplar, para agradecer. Pues hay las escuelas sociopolíticas de la FEU, las escuelas dedicadas a la doctrina social de la Iglesia, y también echamos imaginación, espacios, materiales, algunas hojillas que reflejan alguna frase, por eso lo del faro, de la doctrina social, o un tesoro a descubrir, que decís algunos, que se lleve pues eso que se envía, ¿no? Pues a través de una frase, a través de un fragmento, que se organiza una jornada, y que hay, pues en todos los materiales que usamos, en todos los comunicados, en todas las referencias, siempre hay algún texto y un apoyo importante en la doctrina social de la Iglesia. Porque anuncia a Dios el misterio de salvación y lo que es la persona, ¿no? Es un instrumento y un valor clave en la evangelización. Y otras formas, ¿no?, de extender la pastoral del trabajo. Pues ahí, pues ahora con todo el tema de los medios, cómo usamos los perfiles, los medios de comunicación, cómo divulgamos, pues ahí tenemos también otro montón de experiencia, ¿no? El papel importante que juegan los medios diocesanos, los medios de comunicación en las diócesis, la cercanía, el estar, el cómo difunden, el cómo recogen. Ayer en el paseo por Toledo, que hablaron de Toledo, pues también hablan, decían, pues en mi diócesis la verdad es que lo recoge todo, porque como siempre mandan noticias de otro estilo, las nuestras en el top de la página web, ¿no? Bueno, pues eso, el contar con ellos, el estar, el que te llamen y que, oye, lo del 7 de octubre tienes algo, ¿vais a hacer algo para el 1 de mayo? No, pues esas cosas, ¿no? Los propios medios que los movimientos tienen, es una voz importante, ¿no? Y un recurso importante. Luego, pues que los medios generalistas, pues no es mucho más fácil, mucho más difícil, ¿no? El estar, el que nos vean, el que salga una noticia, y no te digo nada si sé que se lo ha ocurrido. Vosotros os acordaréis, pero yo me acuerdo. Hubo una sesión en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados, una entrega de firmas en contra de las horas extras, entre otras cosas, y por una campaña que hizo la ONU. La foto era para verla, porque había personas de la Conferencia Episcopal, había parlamentarios, personas de los partidos políticos, de los sindicatos, estábamos allí, un grupo simpático, allí. Una foto que no sé si se volverá a repetir. Era Trillón, presidente del Congreso.
pues se le ocurrió a uno secuestrar un avión. Pues no apareció nada. Se hizo en una diócesis una cosa de pobreza cero, en todas las parroquias había una pancarta colgando de las torres en las puertas. No salió nada. En una diócesis. Bueno, pues eso nos encontramos todos los días y luego se conocen a alguien igual que pone, ¿no? Pero eso es mucho más difícil. Luego hay algunas diócesis que tienen programas de radio concretos donde van hablando y actualizando, participan en las redes diocesanas, que también es un punto importante. Con una diócesis también tiene una televisión y también hay espacio, sobre todo en los momentos importantes o más relevantes de las fechas esas significativas, ¿no?, que decíamos antes. Aunque el papel también llega, en algunos sectores llega una hojilla, una cosita corta que cada vez vamos haciendo más pequeño, más visual. Ahí la imaginación y la creatividad va surgiendo, ¿no? Y luego pues todo ese mundo de las redes en el que vamos haciendo experiencia desde los medios diocesanos que nos apoyan, pero algunos igual que tienen más habilidad, más recursos desde los medios propios, que se va incorporando. Y hay que tienes que pensar en un formato que puedas enviar por WhatsApp, que llega, o por correo electrónico más fácil, o más visual, ¿no? Y ahí pues también la iniciativa por el trabajo docente nos está facilitando recursos, ¿no? También preguntándonos por cómo está esa de una manera constante, ¿no? Eso también exige recursos, medios que a veces no tenemos tanto tiempo para acompañar. Y sobre todo que no podemos olvidar, y eso lo enseñabais, nuestra cercanía más concreta y nuestro actual. Bueno, pues los retos, ¿no? ¿Qué retos vamos viendo y qué cosas vemos que es importante recoger? Un reto es un objetivo, un empeño difícil de llevar a cabo y sobre todo es un estímulo y un desafío para afrontarlo. Pues eso, lo tenemos que ir haciendo posible, no dejarnos robar esa fuerza misionera desde la alegría, la audacia y la entrega esperanzada, que dice el Papa Francisco. Bueno, pues vamos con algunos de los que reseñabais por ahí, ¿no? Bueno, pues esa es vivir la realidad del trabajo como dimensión fundamentalmente humana, no como compartimiento obstáculo de otras dimensiones de la vida, vivida desde el seguimiento de Jesús. Acompañar a la comunidad creyente desde esa transversalidad, ¿no?, con todo lo que supone también de integralidad, de evidencia de la fe, de espiritualidad. Dar a conocer el documento. En esto no hay que dar nada, por supuesto. Cuando hablas de pastoral unidad de trabajo, no dar nada, por supuesto. Nada. Otra anécdota. Carmen Paro con mi parroquia, ese domingo que se había presentado a mi estado, estaría en alguna reunión por ahí, y me presento al siguiente. Le digo, mira, soy Maite, llevo 50 años sentándome en ese banco. Soy de la comunidad. Para que sepas que me dices si llevo pastoral obrera. Y decía, pastoral obrera, qué bien. Tenemos que hacer unas obras. ¿Cuánto trabajo hay que hacer ahí? Bueno, pues eso, ¿no? Eso. Vale. No debemos nada, por supuesto, y repasar y retomar ese documento. Integrarlo en la pastoral general, con los padres, esto ya hacemos, pero eso es una tarea y en unos sitios hay más trabajo hecho, en otros hay que empezar y en otros hay que consolidar. Es la extensión de los movimientos apostólicos en el mundo del trabajo, en cada diócesis, en cada lugar, sin ellos no va a ser posible desarrollar esto y sobre todo lo que decíamos de cuidar especialmente a los más jóvenes. También repensar el papel de los EPOs que hemos comentado antes, todo lo que tiene que ver con la formación del laicado, que para evangelizar el mundo del trabajo, independientemente de su diserción eclesial, pues que eso esté presente. La dimensión social de la fe en los procesos de iniciación cristiana, desde el principio, acompañar en la formación con todo lo que supone esas implicaciones, ¿no? Bueno, pues eso. En la iniciación cristiana hay muchos elementos a cuidar, también esto de la dimensión social de la fe. La difusión de la pastoral, de la doctrina social de la Iglesia, potenciarla, impulsarla, darla a conocer, es la gran desconocida, ¿no? ¿Cuántas veces habéis estado igual en algún encuentro hablando de la doctrina social de la Iglesia y algunos se quedan así como, ¿pero esto dice el Papa o esto dice la Iglesia? Bueno. Y yo creo que todo esto que estamos hablando sobre el tema de Laudato Si, los objetivos del milenio, bueno, pues la conversión ecológica, pues hay que sumarnos a ese cargo que hay en el social y también eclesial y que cuesta, ¿no?
No sé si os pasará a vosotros, pero cuando hacíamos la revisión, la propuesta de plan de evangelización en nuestra diócesis, pues porque algunos nos empeñábamos con esto, y venga, dale, ahí donde estábamos, pero los territorios paralizan por otro lado. Y dices, a ver cómo pasamos esto. Esto falta conectar y asumir ahí. Y nosotros, desde Pastoral Obrera de Trabajo, no podemos perder tampoco este tren porque nos van a echar también con otras. Ayudar a ver esa realidad de cada diócesis que vive el mundo obrero, esas situaciones concretas, para que sean reconocidas y tenidas en cuenta, ¿no? Lo que dicen las víctimas de los accidentes laborales es eso, que no las visibilizan, que nadie los tiene en cuenta, ponerle rostro, ¿no? El impulso a la iniciativa por el trabajo decente, ser iglesia que denuncia y vive esa cercanía, ¿no? Que pone voz a esas situaciones, que está cerca de los conflictos laborales, que cuida el acercamiento y la colaboración de los sacerdotes, que da a conocer la pastoral del trabajo a los seminaristas, el tema de los conciliarios, quienes van a acompañar a los movimientos, a los militantes obreros cristianos en el futuro, reforzar el trabajo de los equipos de las delegaciones y de los secretariados, invitar, proponer, ver qué medios pueden ayudar mejor, y ser puentes tan cerca de esa realidad de vulnerabilidad de las personas. Verdaderamente hacer que esas personas protagonistas de sus vidas, ¿no? Acoger, sentirnos hermanos, hacer que sea la iglesia el lugar de acogida, romper con esa imagen de iglesia en el mundo del trabajo. Eso, las realidades son muy plurales, pero a veces en nuestras iglesias y en nuestras comunidades están los que están un poquito mejor. El mundo del trabajo a veces está alejado de esa realidad del mundo del trabajo. En una reunión que tuvimos en nuestra parroquia, decíamos, hablando de qué opciones pastorales, de presentar el plan, y decía, pues muy bien, eso está muy bien, pero es que no tenemos tiempo para más, eso es tiempo de vida, pero no tenemos tiempo para la vida, no tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuándo vivimos? Esto es tiempo de vida, pero ¿cuándo vivimos? Pues es una llamada importante y la iglesia a veces se nos percibe en otra categoría de personas. Casi siempre hablamos como si habláramos de otros, ¿no? Y no de los nuestros. Atender al reto que practican los jóvenes, las personas migrantes, las mujeres. Estar en colaboración con otras organizaciones no eclesiales que promueven y también reivindican aspectos en nuestra línea y que tienen encima de la realidad del mundo obrero, ofrecer testimonios de vida, qué significa, cómo lo vivimos, no solo transmitir lo que hacemos, sino cómo vivimos, cómo somos, qué estilo de vida comunicamos, qué significa vivir en cristiano, nuestra vocación de militantes obreros cristianos, la reflexión también, ¿no? Desde esa experiencia, desde lo teológico, cómo hablar del Dios de Jesús desde esta realidad humana del trabajo. Jesús era un trabajador, los apóstoles eran trabajadores, el lugar de evangelización preferente de Jesús era el mundo donde se encontraba la gente, ¿no? Compartir experiencias que se hacen en nuestra diócesis. Pues, ¿qué quiere ser la pastoral obrera de trabajo? Una pastoral de toda la iglesia. Ese es el monumento a la clase trabajadora del Estado, que se hizo a propuesta de la pastoral obrera de Calle y que está en la plaza. En la realidad pues, que ha cambiado mucho en el mundo obrero. Que tiene, bueno, ahí está ese rostro de hombre, que tiene un rostro de hombre y uno de mujer por el otro lado. Pues una pastoral encarnada que escucha, que es compasiva, que es portadora de misericordia, de testigos, transformadora, profética, que abre caminos de humanización, ¿no? Un poco todas esas cosas aparecían en las aportaciones que habéis hecho. Porque queremos trabajar con las personas, pero como decimos en la Roberta, trabajar contigo, trabajar con Dios y trabajar con las personas. Queremos trabajar con los hombres y mujeres de hoy porque trabajamos con Dios y porque queremos hacer el trabajo de Dios. Y mantenernos firmes en la fe, tener valor, firmeza y hacerlo desde el amor. Eso es lo que le recomienda Pablo a la comunidad de Corinto. Eso es un movimiento, una estructura de Chillida que se llama Fraternidad, que se lo propusieron hacer con motivo del aniversario de la Revolución Francesa, que los franceses han seguido un momento. Y bueno, pues él dijo que en el creyente
que todos sabemos habla mucho de la libertad, habla mucho de la igualdad, pero muy poco de la fraternidad. Y explicando esto parece que se anticipaba a Película. Anuncia que nosotros tenemos un mismo origen. Ese árbol de hierro que se engancha en los árboles tiene raíces y que en ese gesto parece una cruz. Ese Cristo que se entrega, pues ese mismo origen nos exige fraternidad, nos hermanos humanos. Y ese mensaje que nos tocaba para la nación de hoy, que ese trabajo no lo hacemos solos, sino que Él nos acompaña, ese espíritu que ya nos anuncia que viene. Y como decía el Evangelio del jueves, no nos ha dicho todo. Jesús no nos ha dicho todo. No está todo dicho. Por eso está el Espíritu, para que sigamos haciendo, escuchándole lo que Él quiere, porque nos vincula a Dios y nos vincula a su proyecto. Y a nosotros nos toca en este tiempo ser sus pies, sus manos, sus oídos, porque nos toca vivir su vida en el aquí y ahora. Pues hasta aquí lo que hemos ido reflexionando, pues con algunas también aportaciones que la lectura de las aportaciones, que seguro que luego podemos compartir mucho más, nos ha dado.